conocen, mi nombre es Ana Janet González, pertenezco aquí a la comunidad María Reina de la Paz desde hace como unos 17, 18 años. Tengo dos hijos hechos María Reina de la Paz, de los tres. Pero bueno, esta noche ya estamos nosotros ya muy cerca a celebrar, ¿qué fiesta? De la iglesia. Pentecostés, ¿qué es? Dentro de 8 días. ¿Ya listo? ¿Ya? Sí, para el 8 de junio. Esto fue así, volando. Esto pasó volando el tiempo. Esto que hace nada que acelerar una Semana Santa. Y que la Pascua, y que la misericordia, la fiesta de la misericordia ya. Y ya por ahí como en 15 días salen los niños del colegio. Y después Navidad. Mejor dicho. No, primero Bueno, Entonces celebramos la ascensión primero. sí, la ascensión, la Pascua, y ahora ya vamos para Pentecostés. Entonces hoy quiero hablar de, yo pensaba, pues vamos a hablar de Pentecostés, pero yo quería más que hablar de Pentecostés, es de esos dones que nos da el Espíritu Santo. Y quisiera hablar hoy, el Señor me ponía en el corazón, hablar de uno de los dones que necesitamos hoy más en día. Paciencia. No, esa paciencia sí es de todos los días. Sabiduría. ¿Cierto? A veces sí. Entonces, no, ahí creo que son uno de los dones, y hoy con toda la situación que está viviendo nuestro país, creo que lo necesitamos mucho. A ver, ¿qué dones del Espíritu Santo hay? ¿Es lo que pienso? ¿Entendimiento? Sí, también, pero no. ¿Qué otro? La templanza. Sabiduría. Paciencia. No. Amor. Él es un don por sí mismo, pero entre los 7 que están, no están. ¿Perdonar? No. Ay, ¿cómo así? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Pues son 7. Por eso, ¿cuáles son los 7? Fortaleza. Paciencia. No. Templanza. Tampoco. Consejo. Entendimiento. Consejo. Entendimiento, sabiduría. Entendimiento, sabiduría. ¿Qué otro? Ciencia, piedad y temor de Dios. Pero vamos a hablar de uno que es muy necesario el día de hoy, y es la sabiduría. Entendimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque también la sabiduría lleva el discernimiento, el entendimiento. ¿Alguien que me pueda decir, para ustedes, qué es la sabiduría? Es el gusto por las cosas de Dios. También, por aquí, por este lado, para ustedes, ¿qué es la sabiduría? Conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y qué sería la sabiduría humana? Saber de todo un poquito. Saber de todo un poquito, ¿cierto? Y decimos, uy, qué persona tan sabia. Es tan inteligente. Está volando. Pues yo tengo aquí que confesarles un secreto. El apodo que me tenían en el colegio era la sabia Caldas. Caldas. Por aquí. Pero como ocupaba el primer puesto, claro, por las estas, pero como ocupaba el primer puesto, entonces también me combinaron las dos. Pero la verdad, yo no me tomé el Caldas, yo me tomé el sabia. Pero la sabiduría humana. La sabiduría humana habla de acumular conocimiento. Entonces queremos aprender, vamos al colegio, tomamos, bueno, en estos días andan como en evaluaciones, ya creo que el segundo periodo va a terminar, entonces vaya y que haga los ejercicios y aprendiendo a hacer las cosas. Hoy le preguntaron a los profesores que se suponía que yo sabía, nos solo quiero preguntarle a la profe y no quedé más perdida todavía. Cuando fuimos a decirle, profe, ¿pero qué nos quedó mal? La tarea y nada, uno termina de aprender, uno aprende todo el tiempo y aprende todos los días. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí, y no solamente es ese conocimiento humano, ese conocimiento técnico, pero
en la sabiduría de Dios, como don del Espíritu Santo, es la que nos capacita a no conocer de las cosas de Dios solamente porque podemos conocer y acumularlo en nuestro corazón. Es la que nos capacita para hablar o actuar. El actuar de Dios, reflejando el carácter en medio de cualquier circunstancia. Ustedes no han visto que hay personas que cuando en medio de una situación, en vez de entrar como así como en ansiedad, como en desesperación de que miren lo que están como diciendo, venga, hagamos las cosas con calma, pensemos en A, en B, en C, ¿qué vamos haciendo? Y van y eso como que ya, eso va acompañado en una paz, que está para hacer las cosas. ¿En medio de qué? En medio de situaciones complicadas, en medio de las situaciones del día a día y que se van llevando. Entonces, sí es muy importante hoy en día tener sabiduría, porque hoy nos damos cuenta que hay muchos técnicos, y ahorita Diana hablaba un poco de nuestra querida Colombia, y todo, pues pueden tener muchos títulos, conocimiento, porque no puede negar uno que tenga conocimiento técnico, hayan estudiado, hayan hecho sus especializaciones, el posgrado. Hoy el mundo laboral lo requiere, el mundo laboral lo pide, que tengan el conocimiento. Pero ¿de qué sirve tener este conocimiento humano, esta sabiduría humana, si no hay sabiduría como el don del Espíritu Santo? Hace como un año, 2 años que salió una película de Oppenheimer, yo no sé si era Oppenheimer, como para resumírselas, era una persona brillante, una persona muy brillante que encantaba las matemáticas, hacerlo. Y fue tanto su amor que se enfrascó tanto en las matemáticas que sin querer y sin él darse cuenta diseñó la bomba atómica. ¿Y donde vio que se había equivocado? Cuando fue lo de Nagasaki. O sea, no fue ni consciente, sino estaba tan sumido en su inteligencia y su conocimiento humano, y que decía, yo he logrado desvelar la ecuación y he podido lograrlo. Hasta Einstein sabía que era una persona brillante él. Para hacerlo, ¿hasta dónde? Entonces, ¿hasta dónde nos deja llevar el conocimiento? ¿Por qué? Porque el conocimiento humano, especialmente, nos lleva a esas ganas de tener fama, de tener reconocimiento, de tener poder. Y también ese conocimiento humano, y lo digo a las personas que somos como líderes en nuestra casa, ¿sí? Porque la mamá muchas veces termina siendo la líder en la casa, organizando, o líder en el trabajo, o en algún lugar, en un grupo de estudio. Para hacerlo, nos dejamos llevar mucho por el conocimiento humano, ¿no? Y hoy en nuestros gobernantes, en nuestros políticos también está ese conocimiento, hoy desafortunadamente está mucho conocimiento humano, y en esa falta de Dios que estamos hoy. La inteligencia humana. Inteligencia humana que tenemos. Entonces es la que nos capacita, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. Pero aquí hay algo muy importante, y bueno, a ver, ¿quién trajo la Biblia hoy? Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y esto, la verdad, te me deja la de orejas como siempre, cuando uno está preparando la predica. Entonces ya vamos para allá. Porque el Señor, a medida que también lo va formando y lo va haciendo, pues Él nos va haciendo. Entonces vamos al libro de Santiago, para los que trajeron, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Entonces voy a ayudarles mientras que ya se suben. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué nos pide la sabiduría? ¿Quién quiere sabiduría hoy? Muy bien. Inteligente. Vamos a hacer así, eso, brillantes, inteligentes. Que hay muchas personas que tienen demasiados estudios y no saben relacionarse en sociedad. ¿Por qué? Porque están concentrados en el conocimiento humano. Y la sabiduría pues también
dice en las cosas y también, por ejemplo, a las personas que buscan para dar consejo, porque también tienen sabiduría para hacerlas. Entonces, ahí lo que nos dice es, pidan. ¿Qué vamos a pedir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y que a través del Espíritu Santo nos dé el don de la Sabiduría. Entendimiento y sabiduría. Sí, ahí va la sabiduría. A medida que uno, es que ahí vamos una cosa es sabiduría y vamos entendiendo, porque podemos saberlo todo y si no entendemos, Y el discernimiento. nos perdemos. Que ahí nos va dando el discernimiento, pero es que nos llama y que vamos a ir más adelante, formarnos, porque muy bonito es que vengamos a María Reina de la Paz los viernes de 6 a 9, pero no nos vayamos formando, no vayamos aprendiendo. Pues claro, todos venimos a traer nuestras peticiones a Dios, pero ¿cuál es la invitación? Esto, y el mismo Señor nos va a dar el ejemplo más adelante, para que lo veamos. Entonces, lo que nos pide es decir lo que lo pidamos con fe, sin vacilar. ¿Cómo hacemos nuestras peticiones a Dios hoy? Con fe. ¿Será que sí? Ay, Señor, ¿será que estoy pidiendo mucho? Empieza la duda. Señor, ¿será que estoy pidiendo muy poquito? O soy muy cansada. Ay, Señor, sí, ¿será que estaré? No, convencidos, pero con toda la actitud. Como cuando eso pasa con los chicos, bueno, lo digo por los adolescentes, es que yo quiero eso, y denle el Cirili todo el día. Y sí, y ya, y casi, ¿a qué horas? ¿Y a qué modo? A ver si la ponemos. Sí. A ver, ¿no le pasó por acá, no lo han vivido? Por ahí no tienen la casa, y sí, y ya, hasta que lo logran. Tanto da el agua al cántaro hasta que lo rompe. Así. Todo dices. Todos los días es así. Él dice que sí. ¿Sí? Sí, porque pero no, se obsesiona, o sea, no hay que decir mal, se obsesiona porque quieren algo y le ponen toda la actitud y si los mandan a lavar la loza, háganle. Hacer por ganar lo que quieren. Todo lo que sea. Así debe ser la sabiduría. Así debemos pedir al Señor, con fe y sin vacilar, así como cuando tienes algo y te pones y ya, y yo lo quiero hacer y lo quiero lograr y todo, y que hay que hacer y yo miro, así es que le tenemos que pedir a Dios, pero también poniéndole de nuestra parte, ¿no? Porque aquí empieza uno y pensamos todos, Señor, dame sabiduría. Entonces uno espera que sea como el Pentecostés, que venga el fuego y que llegue aquí a María Reina, que también, pero no solamente se quedó y ya. ¿Qué nos sirve? Formarnos, aprender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tan rica que nos enseña a manejar nuestra vida. Tiene tanta cosa para hacerlo, pero dice sin vacilar. Eso pasa como el mar, ¿no? Se le cae a uno algo allá y allá empieza y chao. No, que no se diluya. Entonces, y la misma palabra nos lo dice, que pidamos y pidamos con fe, y Él nos la da generosamente. Y generosamente, ¿qué es? No va a decir, ¿usted estudió? ¿Qué hizo? ¿Terminó el bachillerato? ¿No terminó su carrera? No, Él la entrega y la da. Y hay personas muy sabias que sin todo el conocimiento le deja a uno sin palabras. Y sabia no solamente ese conocimiento humano, sino el trasegar del día a día. De vivir también esa vida también en humildad. Pero vamos a la siguiente. A ver, de los que trajeron Biblia, ayúdeme a alguien en Santiago 3, del 13 al 17. Yo voy aquí para después irla por partes. Santiago 3. Del 13 al 17. ¿Hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia? Que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende a lo alto, sino que es terrena, natural y demoníaca. Pues donde existen envidias y espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tremenda palabra, ¿no? Imagínense uno que imaginaba el conocimiento, y esto nos ayuda a dar discernimiento a que es una persona, porque muchas personas que tienen conocimiento humano, porque no es que entonces que los que tienen conocimiento humano no tienen sabiduría, hay muchas personas que lo hacen, pero aquí lo dice, que muestre lo primero,
la sabiduría y el compromiso, si llegamos a pedir sabiduría a lo que nos viene, y es que muestre por su buena conducta las obras hechas con la mansedumbre de la sabiduría. ¿La corrupción entra dentro de la sabiduría? No. Es puro conocimiento humano para hacerlo. El querer hacer trampa por lograr algo, a que se tenga conocimiento, o ser muy hábil para engañar a alguien, porque puede ser una persona muy inteligente para engañar a otro. ¿Eso es sabiduría? No. Entonces lo primero es con buena conducta las obras hechas. ¿Qué sucede muchas veces? A veces también, voy a poner un ejemplo práctico, y es, uno quisiera tener una casa súper grande, 100 metros, 120, y uno que dice, me la merezco, ¿sí o no? Y nos merecemos grandes cosas. Claro que sí. Bueno, ¿y el bolsillo se merece la deuda de los próximos 15 años empeñados para la casa? También. También. Empeñados, y solamente uno vive para tener eso, ¿no? Y no tener la tranquilidad todo ese tiempo en donde Esa uno, tranquilidad, esa paz. esa paz que uno diga, mire, me toca hacer, pero pues también toca responder por la casa, hay unas obligaciones aquí, vamos a otras cosas allá, porque también uno tiene que buscar, porque la sabiduría también va con la paz, ¿no? Entonces no la merecemos, sí, pero pues podemos empezar por algo, pues empezamos por algo pequeñito, vamos, ya tenemos algo más, luego seguimos al siguiente nivel, y ya poco a poco, ya cuando uno se da cuenta, va al siguiente. Entonces, miren hasta dónde va la sabiduría. Claro, porque uno dice, bueno, yo voy a hacer, entonces me voy a conseguir la casa de 100 metros, y entonces yo voy a hacer y voy a dar unas consultorías y voy a hacer no sé qué y sé cuándo. La vida nuestra se complica, ¿no? Uno se estresa, el estrés se amarga la vida porque uno no tiene ni tiempo para descansar, se angustia por las deudas y todo. Pero cuando hay sabiduría, dice, vamos por partes. La sabiduría no acelera. Tener paciencia. Partes de tener paciencia. Miren cómo se va si ven cómo se va complementando con muchos dones y con esos frutos, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, más que un don. Y lo lleva porque uno se desespera y uno todo lo quiere ya. 1, 2, 3. Entonces, miren hasta dónde vaya, van con paz. Pero también, ¿qué nos dice? La sabiduría no es para jactarse, es que yo sé y usted no sabe. Yo soy más y usted es menos. Y voy a poner otro ejemplo, y voy a poner un ejemplo de la vida real. Y miren, en nuestra casa, con mi esposo, para que los que no conocen está allá al final, que lo tengo ahí, estamos en diferentes roles. Estamos en ese rol en donde terminé yo la carrera, me gradué, y mi esposo parte de eso no la terminó. Pero eso no significa, para hacerlo, que yo pueda pasar por encima de él. ¿Ven? El trabajo. Porque hay que reconocer. Creerse más que lo Creerse más que el otro. Hay cosas en donde Oliver la saca del estadio y yo sí, no. Complicado. ¿Sí? Él es más extrovertido, yo soy mucho más calmada que Stan. Él lo hace hacer. Hay otra cosa que tiene, cosas que yo digo, no me puedo ir a jactar, porque por ejemplo, si me preguntan, ¿quién anda más pendiente de los niños? Él que yo, ¿sí? Y eso no tiene nombre, y tengo que ser consciente, mire, ya está. Para hacerlo. Entonces, la fácil sería, y lo digo porque precisamente en estos días estábamos en una comida, estábamos hablando y hablábamos de eso. Que hoy el día a día, la labor, y está en la oficina, uno todo el tiempo que estando en reuniones, bueno, que si le toca a un nuevo equipo a cargo, una medida que asciende, le toca ser más humilde, ¿sí? Y humilde no significa hacer eso, sino uno ser más consciente, ponerse en los zapatos del otro. tener empatía. ¿Sí? Buscar la empatía. Y lo que pasa en estos niveles de liderazgo es que termina uno muchas veces en el rol del poder, de querer pasar por encima de los demás. Entonces hablábamos, y en el caso de mujeres que decíamos, no, entonces si el hombre sí está en la casa, o que si no está en las mismas condiciones de uno, entonces no, ¿para qué? Porque no me iguala nada. Y es lo que desafortunadamente nos ha pasado como sociedad. Yo creo que, yo comparto el feminismo, pero siendo femenina, ¿sí? Creo que las mujeres tenemos muchos derechos y todo, pero eso no significa pasar por encima del otro.
y pasar por la otra persona. Entonces, No, es que las mujeres de hoy en día ya se pasaron al extremo. Ya. sí, al otro extremo y entonces a pisotear a la otra persona. Entonces lo que nos invita dice, somos un equilibrio. A pesar de que yo soy la que esté allá por fuera y todo, pues hay alguien que está al otro lado, como cuando uno llega a la casa y le brinda como esa tranquilidad. Es un complemento. Un complemento. Entonces, por ejemplo, mírenlo hasta dónde está, que uno dice allá y la sociedad que dice. Y creo que, perdón que tenga que revelar acá una intimidad de mi esposo y mía. Y hace muchos años, creo que estábamos como en esa lucha porque yo estaba estudiando, iba más adelante y creo que ya lo solucionamos. Entonces él, pero es que usted sí sabe, y entonces peleábamos y entonces decía, no, pues entonces allá está, se consigue alguien que tenga los mismos estudios que usted, entonces en medio de las peleas era usted y que va a ser igual, que va a ser más. Y no, porque es que de eso no se trata la sociedad de hoy. Y lo digo así porque muchas veces en pareja la sabiduría se vuelve ambiciosa, envidiosa, esto que hablábamos acá, egoísta, porque tú sí puedes y yo no puedo. Lo digo en los hogares, o sea, no solamente en esa sabiduría humana, sino también en la casa. Tú sí puedes y yo no puedo. Y a veces pasa también, y pasa también entre los hijos y los padres. Es que yo sí sé, y usted ya está pasada de moda. O no sabe. Yo tengo todo el conocimiento. ¿Por qué? Pero ¿quién tiene más experiencia? ¿Quién le ha tocado darse duro a los pasos? Entonces es eso, o sea, es valorar y dice, y en eso lo que también nos invita a la sociedad es que busquemos ese complemento. Si tenemos nuestra pareja en la casa y todo, ¿hasta dónde está el uno es el complemento del otro? Que porque si nos hizo en el caso nosotros tan diferentes, pues ahí nos vamos complementando. Y hay cosas que admiro en esto que dije, no, en eso me falta demasiada sabiduría para tenerlo, entonces, para hacerlo. Ahí entonces nos dice, amarga envidia y ambición. A veces no tenemos. ¿Por qué? Porque mi equilibrio, a pesar de que estoy en un trajín todo el día, para hacerlo, pues mi equilibrio en la casa, mi hogar es mi complemento. Y eso no significa que como no estamos en las mismas condiciones, porque pues claro, ya está un poco más tranquilo, van las cosas, a veces estamos juntos corriendo todo el tiempo, pero ahí buscamos el equilibrio entre juntos y también se apoya en mí y yo me voy apoyando en él. Entonces, no desciende lo alto. Y cuando se pasa así, que dice, no, es que yo sé más que usted, más que, y va pasando en el tiempo que uno a medida que adquiere mucho conocimiento humano, uno cree que uno es el único que sabe, y los demás no saben hacer las cosas bien. ¿Sí? Y con eso tenemos que luchar, porque eso también parte del conocimiento humano. Entonces ahora van a decir que a partir de mañana me dijeron allá María Reina de la Paz que no estudie, que me quede en la casa. No. ¿Qué nos invita? Que tenemos ese conocimiento y vamos aprendiendo cosas, y hoy la verdad, como dice cuento, la tecnología nos brinda demasiadas herramientas y hay que hacerlas también, pero también no saber que el otro también sabe. Y a veces sabe unas cosas mucho más necesarias que las que uno debería saber. Entonces, tal sabiduría no es siendo lato, sino que es terrena, natural y demoníaca. ¿Por qué? Porque nos lleva a peleas, a discusiones, y nos pasa en mujeres que estamos, y no, pero si está lleno, hay que valorar ese punto de equilibrio para hacerlo y poder seguir adelante. Y parte de eso nos ayuda a tener sabiduría. Pues donde hay envidia y ambición, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. Empiezan los problemas para hacerlo. Entonces, ¿qué nos invita? La sabiduría, ¿cómo es? Pacífica. No busca la pelea. Es que yo sé más. Bueno, a mí me falta también corregir. Es de que yo se lo dije. Dígame si ninguna lo ha dicho en la casa. Todo el mundo se lo dije. Se lo dije. Está, claro, en eso está, es pacífica. Indulgente. Que yo no me acuerdo cómo le decía a Dianita, ya había una palabra también muy bonita. Dócil. O sea que va transformando y nos va transformando. Llena de misericordia y buenos frutos. Imparcial. No es que yo siempre tengo la razón. Siempre la sabiduría nos invita a escuchar. Yo no sé si algunas de ustedes alguna vez escucharon una de las historias del rey Salomón, cuando llegaron a pelear dos mujeres por un hijo. Por un hijo, sí. Porque uno había muerto Por la maldad. y el otro, o sea, había muerto, vivían conjuntas, uno murió y el otro estaba vivo. Y a la que se le murió, se fue a reclamar el hijo como suyo. Y se fueron las dos que no, que el hijo es mío, porque tienen casi la misma edad, y se fueron para hacerlo. ¿Y qué les dijo el rey Salomón? Que la partieron la mitad. Que lo partieran por la mitad, entonces se lo repartieron.
Ya. ¿Y en dónde estuvo la sabiduría? Aquella mujer dijo, no, entrégueselo a la A otra la señora. mamá le dijo, llévese. Lléveselo a la otra señora, de verlo así. Entonces, miren hasta dónde en ese ejemplo de misericordia, dócil, indulgente. Entonces, hasta dónde uno dice, y hoy, ¿para qué me sigo desgastando en problemas? Porque es que uno es bueno que le saquen sitio y uno quisiera, téngale, échele más fueguito, más candela al fuego. Claro, ¿qué invita la sabiduría? No se desgaste en eso. ¿Para qué se amarga la vida? Ojalá suave. Cógela suave. Y eso nos pasa hoy en esta vida tan acelerada. Ya como diciendo, no me vas a gastar. Uno tiene que decir lo que tiene que decir y ya. Porque tampoco eso no significa que entonces nos quedamos callados y entonces yo me aguanto todo lo que me digan, si no dice uno ya, pero dice, está. Que también a mí me falta. Eso es lo que yo empiezo y ya no paro para hacerlo. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A la justicia, y siempre en paz y se procura la paz. Si una persona sabia se dedica a poner esa parte de esos fruticos que logran de la docilidad, de la indulgencia, de la compasión, pues ¿dónde va a estar la paz en uno? La tranquilidad para hacerlo y que tanto lo llevamos. Entonces, ¿hasta dónde nos va llevando esa sabiduría? Y también va mirando en esa que deja la rivalidad. Yo sé más que usted, nada. En algunas cosas habrá conocimiento humano y técnico, en otras hay mucha más sabiduría para hacerlo y tenerlo. Entonces, esta es como la primera parte que tendríamos. También no viene contaminada con emociones. ¿Por qué? Porque se hablaba por acá de la sabiduría que es imparcial. No dejarse llevar por el momento. Eso pasa, y creo que alguna de las cosas es que no tomemos decisiones cuando estemos demasiado felices ni demasiado tristes, porque podemos llevar equivocaciones. Entonces nos emocionamos, entonces yo ya ponía como decía, uno llega y entonces está ahí, por ejemplo acá a veces que está uno en esa oración y que uno se siente tan lleno y entonces uno promete y se pone a decir, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pues ya cuando se le baje ya no lo va a hacer, se le va a quitar la emoción. Cuando está muy triste uno dice quisiera acabar con todo, no, en ese momento ya, tome aire, mire, con alguien así, hablaba hace un tiempo, tenía muchos inconvenientes y todo, y como que se había quedado como con todo guardado y un día estalló, entonces bueno, quiso mandar todo, entonces que le dije, no, déjenlo ya, mañana llamamos a la persona. Y ya bueno, ¿qué está? No sé qué, y empezó tal cosa, y entonces ya uno le decía, ¿y por qué quieres tomar esa decisión? No, porque tal cosa, pero tú no has pensado que si haces esto, me dijo, no había caído en cuenta. Y entonces, ¿cómo vas a hacer esta otra decisión? Entonces, contar sus problemas y decía, ¿y usted qué saca con él de estar peleando? Ya, tiene que calmarse porque si no la otra persona tampoco va a estar. Entonces, como que ya después digo, sí, yo estuve reaccionando y sí tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión desde la emoción. Y nos podemos equivocar totalmente. Y la emoción no es en un solo momento. A veces habrán días y uno dice, esperar que se me pase. Y ya para hacerlo, porque no se pueden tomar decisiones de forma equilibrada. No viene contaminada con emociones dañadas, que era lo que les decía. Y dañadas, que por ejemplo, que felices es dañado, no, es que ya son demasiado motivos. Que uno después dice, ¿y yo cómo hice eso? Entonces cuando uno va y se ilusiona y dice, ¿y ahora cómo voy a solucionarlo? Ni llenas de exigencias, la sabiduría no es llena de exigencias. Cumple el requisito A, B, C y D. No, vamos por partes y vamos avanzando. O deseos de poder. Y con esto va a ser. Ya el otro es conocimiento humano. Busca que brille la paz, la bondad y la mansedumbre. ¿Qué quiere decir? La humildad. A medida que va esa sabiduría es la humildad. Y así pasa con el conocimiento humano, que nos lleva a tomar buenas decisiones para hacerlo. Y el entendimiento de las relaciones. Pero ¿qué es importante? Y ahí quisiera decirles que el Señor nos da un ejemplo para tenerlo, que lo tiene en Lucas 2:40. Espérame un segundito. Lucas 13. Lucas 2:40. Ya. Pero Lucas es Por acá. Sí. Lucas 2:40. Y esto es cuando el niño Jesús se pierde en el templo. Aquí decía, el niño crecía y se fortalecía. Y
¿En dónde lo encontraron al niño? En el templo. ¿Y con quién estaba en el templo? Doctores de la iglesia. Con los doctores. ¿Y qué estaba haciendo allá? Aprendiendo. También. Entonces decía, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Y luego ahí mismo, y nos lo vuelve a poner, el mismo Señor, en Lucas 2:52, cuando dice vino, su madre conservaba y todo lo que en su corazón, él le dijo, y luego vuelve a decir, Jesús crecía en sabiduría. O sea, no fue todo el tiempo se andaba formando, iba aprendiendo la palabra de Dios. Que luego cuando ya adulto, cuando ya se bautiza, hoy es un año nuevo, un año lleno de gracia, él mismo revela. ¿Por qué? Porque él aprendió la palabra de Dios. Entonces no es solamente para eso, sino la invitación es a formarnos en la palabra de Dios. Y dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y uno también, ¿cómo se gana el respeto? Siendo sabio en muchas de las decisiones, para hacerlas. En las decisiones que también tiene que tomar uno, porque no solamente para los demás, sino las que tiene que tomar uno. Entonces, ahí que es importante formarnos y orar. El Señor era una persona de formarse, pues cuando ya está en la vida pública, que ya se hace, aprendía a escuchar, a ver, porque muchos de los milagros fue de lo que Él vio, de lo que Él escuchó. Y no solamente que estaban así, los buscaban, pero también muchas de las cosas fue eso, de ver en esa multiplicación de los panes y los peces, que vio que todos tenían hambre. Porque la sabiduría también lleva a ver esa necesidad, de ver qué cosas tiene uno que ir corrigiendo en la vida. Entonces, nos invitas a aprender más de la palabra, y esa es parte de la invitación. No nos quedemos solamente ahí, que muy bueno, que Santa Padre, sino también a formarnos, también a aprender. No solamente con esa opción de seguir al Señor. La sabiduría brota, que está en Proverbios 2, del 10 al 15, al saber y la prudencia. ¿Y qué invita a la sabiduría? Hay mucho conocimiento, hay muchas cosas de saber de Dios, que era un poco lo que decía Jenny, pero ese hablar y ese actuar nos lleva de prudencia. ¿Por qué? 2 al 15. Proverbios 2, del 10 al 15. A ver, ya vamos a finalizar. A ver, un segundito. Sí, Proverbios 2, del 10 al 15. Y nos dice, pues la sabiduría penetrará en tu mente y el saber se te hará atractivo. Entonces yo quiero ser cada día más bien. La reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Entonces, ¿qué hay que pedir? Sabiduría y prudencia. ¿Por qué? Porque uno habla de más y a veces también hay que saber decir las cosas en el momento correcto, hay que actuar en el momento correcto. No es que están, claro. Y sobre todo, y perdón que lo tenga que decir, pero cuando uno tiene hijos adolescentes, hay que saber decir las cosas en su momento correcto. Para mirarlos. ¿En qué momento y de qué forma decirlo? Y eso lo he aprendido a los golpes, pero mucho con mis hijos, que me han enseñado a ser más prudente. Para apartarte del mal camino del hombre que habla con engaños. Entonces, la reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá. Para apartarte del mal camino del hombre que habla con engaños. De los que abandonan el sendero recto para ir por caminos tortuosos. De los que disfrutan haciendo el mal y gozan con la perversión. De los que van por senderos torcidos y caminos extraviados. Te miras a dónde lleva la sabiduría. Nos da dando también, ¿qué? Discernimiento. ¿Qué amistades me aportan a mi vida? ¿Qué amistades no me están aportando? Y eso no significa que yo las odie, no significa nada para eso, sino que creo que tengo que tomar mi posición en tal situación. O en medio de una actitud que está, va y uno dice, sí, lo hacen reflexionar, o sea, reflexiona y dice, bueno, si yo tengo que poner de mi parte en esto. Entonces mira hasta dónde la sabiduría abre un camino y contribuye a ese camino de conversión para hacerlo. Entonces nos brota al saber y la prudencia. Conlleva al éxito. Y el éxito no es solamente el dinero y el poder, es a tener una vida tranquila y en paz. Porque a medida que uno se crece, se va dando cuenta que no solamente el dinero es el que trae la felicidad. ¿De qué sirve tener muchos millones si la casa es un caos? O
o si estamos enfermos. ¿Por qué? Porque no nos cuidamos, entonces nos volvemos adictos al trabajo, entonces no comemos, nos estresamos, nos enfermamos y ya. Entonces conlleva al éxito. Vamos paso a paso, contarlo de la casa. Bien, pues no sé qué, ya sé qué, bueno, ya estoy tranquila y mejor. Y uno cuando se da cuenta, ¡ay! Mira, ¿qué horas hice yo todo esto? Entonces, a liberarnos del mal camino y estar atentos a los peligros. Nos llama a no confiarnos de nuestra inteligencia, porque uno puede saber mucho, pero hay que saber actuar. Dice, no, yo puedo hacer eso. 1, 2, 3. Y uno se va y dice, porque claro, porque yo no me equivoco, porque 2 más 3 es 5. Eso no tiene nombre. Entonces, la sabiduría nos lleva a esa prudencia, a ese discernimiento. Y nos invita a no seguir la senda de los malvados. Entonces, imagínense todas esas gracias que tiene la sabiduría. O sea, un don, imagínense completando los 7, pues esto es la maravilla, los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, hoy la invitación, a través de pidamos esa sabiduría, bueno, si la tenemos. ¿Cómo es? Pidiéndola con mucha fe. mucha fe y sin vacilar. Sin duda. ¿No? Así sin dudar, así como ahí, el agua, así, pidiendo al cántaro. Entonces, vamos a mirarlo y miren hasta dónde está. Tranquilos, si no es que no sabemos mucho, que no tengo nada, que nos dé sabiduría en las acciones que tenemos que tomar. Para a veces muchas veces la torpeza que estamos, pero que también esa sabiduría da seguridad en lo que hacemos. ¿Amén? Amén. Entonces nos vamos a disponer en ese espacio de oración y como entregarle todo esto al Señor, y vamos a también a pedir esa gracia y ese don tan bonito que nos trae.